¿Qué tal, amigos? Con esta lluvia de fondo y de cuando en cuando algún trueno, vamos a retroceder en el tiempo para poder compartirles una asombrosa historia. Historia que para algunos puede estar relacionada al fenómeno ovni, para otros alguna distorsión del espacio y el tiempo. Lo cierto es que corresponde a los archivos del grupo Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena de Albert Rosales, grupo que les recomiendo sigan ustedes en Facebook. La ubicación de esto que les voy a contar: Rostov del Don, Rusia, cerca al Mar Negro, cerca del área que por ahora está en conflicto entre Rusia y Ucrania. La fecha, el 14 de enero de 1978, aproximadamente a las 6 de la mañana, hora local. El principal protagonista de esta singular historia, un tal Mikhail Babkin. En aquella ocasión, 3 hombres de aproximadamente 18 años, el mencionado Mikhail Babkin, Nikolai Leontiev y Vitaly Kravchenko, estaban en una habitación en un complejo deportivo local llamado Oktyabrinok. Habían estado celebrando el inicio de ese nuevo año. Recordemos, estaban iniciando enero del 78 con sus respectivas copitas de champán. Eso no quiere decir que estuvieran ebrios, simplemente estaban matizando la ocasión con ello. La noche anterior, disfrutando de algunos baños de vapor, de sauna y también de la piscina que ahí se encontraba. Mezclaban ocasionalmente también el champán y todo con algo de vodka, como no puede ser de otra manera tratándose de Rusia. Y como digo, a las 6 de la mañana el vigilante se dio cuenta pues que ya era tarde y les propuso a estos jóvenes que por favor se vayan a su casa, y los fue a acompañar hasta la salida posterior del inmueble, a través de un largo pasillo con paredes de concreto que no tenían ventana alguna. Típico pasillo soviético, digamos. El pasillo estaba ubicado en la zona del sótano, cerca a las paredes de la mencionada piscina. Estaban caminando por el pasillo en el siguiente orden. Por delante iba el vigilante, seguía Leontiev, luego Mikhail Babkin y finalmente Kravchenko. Un pasillo muy estrecho era aquel por el que se movilizaban. Pero de repente Mikhail, nuestro protagonista, pareció tropezarse en el estrecho pasillo, y esto era algo que realmente sorprendió a todos, porque al parecer el piso era totalmente liso, no había ningún tipo de bache, ni obstáculo, ni roca, ni nada. Sin embargo, parecía como si la pierna izquierda de Babkin se hubiera tropezado con algún tipo de hueco, de agujero. Él profirió un grito y su amigo de apellido Leontiev se dio la vuelta y, totalmente asombrado, no podía creer lo que sus ojos observaban. Lo que había visto era que el hombro de Mikhail Babkin estaba penetrando en la pared, una pared, como digo, de concreto, como si se tratase que fuese Harry Potter con esto del andén 9 3/4 y se dirigiera a un Hogwarts que no existe. Y al final resulta que ya no era solo el hombro del asustado Babkin, sino que todo el cuerpo del desafortunado se desvaneció en la pared, como si la pared lo absorbiese. Dijeron que era como si se hubiera disuelto en la propia pared. Los testigos estaban obviamente aturdidos y comenzaron a examinar para ver si es que había alguna puerta escondida, una puerta secreta, tan típica, como digo, de cuestiones soviéticas, o alguna grieta, aunque definitivamente no se veía absolutamente nada. Pero solamente lograron tocar el concreto.
Cuando Mikhail desapareció de esta experiencia, contó lo que había experimentado. Le dijo a sus amigos que de repente, así de la nada, sin darse cuenta cómo, había entrado en lo que parecía ser una habitación pequeña y oscura. A su izquierda podía ver un objeto que parecía una de estas sillas de los consultorios médicos. Frente a él se veía una puerta ligeramente abierta, como invitándolo a que vea qué hay al otro lado, o quizá asustándolo por lo que por ahí pudiera ser acto de presencia. También en la parte derecha de la habitación había una ventana estrecha, por la cual podía ver las copas de árboles comunes y corrientes, pero completamente cubiertas de densas hojas verdes que eran movidas por un fuerte viento. Parecía ser un paisaje de verano, con una gran y agradable luz solar. Babkin estaba sorprendido porque para esa época estaban en pleno invierno. ¿Cómo podía ser ese paisaje? Además, no podía entender, porque hace unos segundos había estado caminando por ese pasillo que era subterráneo y aquí le daba la impresión de estar mirando como si estuviese desde la parte, digamos, de un cuarto piso de algún tipo de edificio por esa ventana. Se sentía como en un trance el tal Babkin, y aún así decidió moverse como empujado por algo hacia esa puerta ligeramente abierta y la empujó, se adentró en otra habitación que también estaba en penumbra. Lo que ahí había era una plataforma redonda en el techo que emitía una luz débil. Ahí no habían ventanas. Otra silla que parecía de estas de uso médico estaba cerca del muro, muy similar a la anterior. Se seguía sintiendo muy mareado, como en trance, como un estado alterado o anómalo de conciencia. No estaba muy en sí y se movió casi como si fuese un autómata, un robot, caminando hacia adelante, y apareció como en un macabro juego de suspenso otra puerta similar. Entró y llegó a otra habitación aún más extraña, si cabe. Esta estaba absolutamente oscura, aunque tenía algunas áreas brillantes que eran levemente visibles en medio de esa oscuridad espesa. Estas áreas brillantes parecían estar influenciando como un hipnotismo a Babkin. Se sintió cada vez más insensible y de repente se dio cuenta de que varias figuras humanoides negras, más oscuras que la propia oscuridad que ya lo rodeaba, aparecieron frente a él, ligeramente iluminadas por los parches estos de luz medio raros que había. Sus cabezas parecían como en forma rectangular. Eran 5 y se mantuvieron inmóviles frente a él. Uno de estos humanoides estaba como ligeramente encorvado y parecía estar trabajando en algún extraño dispositivo que emitía luz, que no era muy grande y que parecía una mazorca, parecía un choclo, diríamos aquí, un maíz, con un extremo particularmente puntiagudo que apuntaba directamente hacia donde estaba Babkin. ¿Sería esto lo que le causaba ese estado extraño de conciencia? Esto ya es hipótesis mía. Lo raro era que este objeto emanaba una luz que, aunque era muy brillante, no iluminaba la zona circundante. Nos recuerda como esos testimonios ovni que hay de esta como luz sólida que despiden algunos de esos objetos voladores no identificados y que pareciera estar muy circunscrita, como un tubo, como si fuese luz sólida, como digo, que no ilumina lo que hay alrededor. Una tecnología, si de eso se trata, que definitivamente está fuera del alcance de lo humanamente, de lo terrícolamente conocido y aceptado. Entonces Mikhail Babkin escucha una voz masculina dentro de su cabeza, como si se tratara de telepatía. Esa voz decía: ¿este? Y otra voz también dentro de su cabeza respondió: no, él no. La voz que primero habló dijo inmediatamente: es necesario borrar su memoria. Mikhail Babkin, como si saliera de ese trance, por el susto, por el miedo,
se horrorizó porque se dio cuenta que se estaban refiriendo a él, a que quizá había caído ahí de manera inesperada, equivocada. Como se dice, su error fue estar sin voluntariamente buscarlo en el lugar incorrecto y que iban a borrar toda huella de la experiencia, le iban a borrar la memoria. Así que echó a correr, salió por la puerta, de ahí por la otra puerta y finalmente saltó a través de la pared por la que había entrado y la atravesó y salió de nuevo al pasillo por el que había estado con sus amigos, hablando, balbuceando cosas sin sentido alguno, sonidos inarticulados. Oyó como si una puerta se cerrara detrás de él con un fuerte estruendo, y cuando se dio la vuelta ya no había ni puerta ni nada, todo se había ido. Sus amigos habían estado buscándolo durante alrededor de 1 hora, corriendo por el complejo en total desesperación. Sin embargo, de acuerdo a Mikhail Babkin, él decía que desde su perspectiva solo habían pasado 5 minutos. 5 minutos, quizá en un mundo paralelo, nunca lo sabremos. Esto fue publicado en el Ex Libri OVNI de Alexei Prima en 1996 y, como digo, recopilado por Albert Rosales en su grupo de Facebook. Esto muestra algunos paralelos con otras circunstancias en las que personas afirman que de pronto van por determinada calle, determinado bosque, totalmente ajenas a pensar en algún asunto extranormal, por lo que no se puede hablar de un tema de sugestión, y de pronto notan que alrededor todo cambia, que, no están en el lugar donde deberían seguir. Algunos testimonios por ahí he escuchado, incluso el de una persona que conozco que repetidamente era como si estuviese pasando por una misma calle, pero esta calle no era exactamente la que debería ser, parecía un entorno artificial. Hay lugares tomados también por una especie de puertas dimensionales que en determinados momentos se abrirían hacia quién sabe dónde. Y por supuesto también nos recuerda esos casos de visitantes de dormitorio, donde estos supuestos extraterrestres, estos seres no humanos, por más que haya puertas cerradas a cal y canto, atraviesan las paredes y aparecen delante del asustado testigo, como si no existiera para ellos la materialidad física o fuese totalmente prescindible en su andar. También, por supuesto, las ideas, los testimonios, incluso el folclore en diversas culturas del mundo que hablan de seres feéricos, seres intermedios, de duendes y otros más que también tienen esa cualidad de atravesar y a veces también de llevarse a seres humanos, sobre todo a los más jóvenes, a través de las paredes, entre comillas, hacia mundos que estarían a medio camino entre este y lo irreal, y de los cuales raramente se podría escapar. Quizá estemos hablando de un mismo fenómeno, quizá Mikhail Babkin tuvo mucha suerte de salir de ese embobamiento que quizá era inducido por estos seres o por la extraña atmósfera de ese lugar que no sabemos dónde queda o si siquiera existe, y pudo lograr salir, escapar de ahí. ¿Qué es lo que le pasó a Babkin? ¿Le ha pasado a otras personas? ¿Está esto acaso relacionado con otros sucesos que clasificamos dentro de lo ovni, lo paranormal, o de los que incluso ni siquiera llegamos a poder encasillarlo en alguno de los compartimentos estancos en los que muchos intentan dividir lo anómalo y forteano, el mundo de lo enigmático y lo misterioso? Una interesante historia para una noche como esta, donde la lluvia cae, hay algunos truenos y quién sabe, hay también quienes dicen que esas tormentas podrían ser como un quiebre o una inesperada puerta hacia otras dimensiones. Para Misterio Infinito Perú, Fernando Chapi Martínez.